este semestre de SIGUS. Bueno, primeramente va a hablar David Segura, nuestro presidente del grupo de interés, y ya continuaremos con las presentaciones. Bueno, primero que todo, le doy las buenas noches a todas las personas que están presentes. Realmente es una alegría inmensa el poder volver al grupo. Hemos trabajado muchísimo durante estos 2, 3 meses de planeación para que las cosas, eh, cuando las empecemos, estén de muy buena forma, pues para ustedes. Realmente ha sido un trabajo pesado, un trabajo duro, pero creemos que pues esta vuelta de siglos va a estar llena de muchas cosas buenas, de muchas cosas interesantes. Como ustedes han visto por redes sociales, los módulos cambiaron un poquito. Voy a tomarme solamente un minuto para mencionarlo, y es que ahora vamos a tener una revisión básica de preconceptos, pensando sobre todo en los semestres de básicas. Posterior a eso vamos a tener una revisión de tema, y vamos a finalizar con lo que es un artículo de actualización y con lo que es un taller o una conferencia vocacional. Creo que este tipo de módulos va a intentar nos va a ayudar muchísimo a comprender mejor los temas, y vamos a dejar como a un lado las generalidades y vamos a empezar a adentrarnos en lo que son los temas, pues ya tocarlos de manera muy detallada y muy profunda. Así que para mí es un gusto, y para toda la junta directiva y comités es un gusto contar con todos ustedes. Esperamos que nos acompañen a lo largo de este semestre, a lo largo de los talleres. Les estaremos anunciando muy pronto sorpresas muy gratas en cuanto a talleres, en cuanto a congresos, en cuanto a conferencias, así que esperamos que nos acompañen. Los dejo en compañía de Aleja, nuestra moderadora, y de nuestras dos expositoras, y ojalá podamos aprender un poquito más de anatomía y fisiología gástrica. Muy buenas noches para todos. Listo, entonces me presento, mi nombre es Alejandra Charri, soy estudiante de sexto semestre y hago parte del comité de academia, y el día de hoy vamos a dar la charla de anatomía y fisiología gástrica a cargo de Camila Andrea Leighton, interna de 13º semestre, y Sara Huitrago, estudiante de tercer semestre de medicina. Y nuestra próxima charla va a ser acerca de la revisión de tema de balón gástrico, que va a ser este jueves. Dale, Cam. ¿Me confirman que ya están viendo la pantalla? Está cargando. Listo. Yo ya la veo, sí. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, buenas noches. Como les decía Alejandra, bienvenidos pues a esta conferencia que vamos a tener sobre anatomía y fisiología gástrica. Como lo mencionaba, mi nombre es Camila Leighton, soy interna de 13º semestre. Y pues ya para dar inicio como tal con la charla de anatomía y fisiología gástrica, vamos a tener acá principalmente la bibliografía que utilizamos. Para la parte anatómica, pues también para que ustedes pues tengan una fuente sencilla, fácil de entender, utilizamos pues esta que es la que más se utiliza pues digamos dentro de la parte de anatomía, que es la de anatomía con orientación clínica, y el Atlas de Netter. Y para la parte de fisiología utilizamos dos artículos, un artículo de actualización de la fisiología gástrica de una revista de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, y de la fisiología del vaciamiento gástrico al entendimiento pues ya de como tal de la gastroparesia, de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Entonces ya para acá continuar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sara María Becerra Barjona y hoy yo les voy a presentar la anatomía del estómago. Entonces, primeramente, el estómago es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno. Está situado en el hipocondrio izquierdo, una región del epigastrio y otra región umbilical. Adicional a esto, la forma, el tamaño y la posición del estómago van a variar según la edad, el sexo, la postura, el tono muscular y el momento fisiológico. Bueno, el estómago tiene una forma de J con una porción vertical y otra horizontal. Sus medidas son con un eje horizontal de 25 centímetros, un eje transverso de 12 centímetros y un eje anteroposterior de 8 centímetros. Su capacidad aproximada es de 1000 a 1500 centímetros cúbicos, y aquí en la imagen podemos observar
la curvatura menor, que es mucho más corta, tiene una forma cóncava, y en la curvatura mayor es mucho más larga y una forma convexa. Dentro de las porciones del estómago encontramos primeramente el cardias, que es la abertura superior del estómago, y también es la unión del esófago y el estómago. Y proximal al cardias se encuentra el esfínter esofágico inferior. Luego tenemos el fundus, que es una porción superior dilatada. Después está el cuerpo, que está entre el fundus y el antro, es la parte más grande y sobresaliente. Después tenemos el canal pilórico, que está el antro y seguidamente el conducto pilórico. Además de esto, encontramos después de la porción pilórica el esfínter pilórico. Dentro de las capas del estómago encontramos tanto internas como externas. En las internas, submucosa, vamos a tener tejido conjuntivo areolar laxo, vasos y nervios. En la mucosa, en el fundus tenemos una capa lisa y en el antro pilórico unos pliegues prominentes. Además, tenemos capas externas que son musculares y serosas. En las musculares están profundas, que son oblicuas, medias, que van a ser circulares, y superficiales longitudinales. Y por último tenemos la capa serosa, que va a estar dividida en epiplón menor y epiplón mayor. Aquí podemos observar el peritoneo. En la parte de la curvatura menor del estómago va a estar el epiplón menor, y por la curvatura mayor del estómago va a estar el epiplón mayor. Adicionalmente podemos ver el orificio omental, que está ahí detrás del epiplón menor y del ligamento hepatoduodenal. Dentro de la irrigación del estómago, principalmente se va a dar por el tronco y sus ramas, el tronco celíaco y sus ramas. Principalmente encontramos que en la curvatura menor del estómago va a estar irrigada por la anastomosis de la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha. Luego tenemos arterias gástricas cortas y arteria gástrica posterior, que nos van a irrigar lo que es la parte posterior y del fundus del estómago. Ya por la curvatura mayor del estómago vamos a tener otra anastomosis que nos va a irrigar la curvatura mayor por la arteria gastromental izquierda y la arteria gastromental derecha. En el drenaje venoso vamos a tener que en la parte superior, donde está el cardias y el fundus, va a drenar a las venas gástrica izquierda y gástrica derecha, y estas van a drenar hacia la vena porta hepática. Luego tenemos por la parte superior de la curvatura mayor del estómago lo que son las venas gástricas cortas y la vena gastromental izquierda, y estas van a drenar a la vena esplénica. Seguidamente tenemos la vena gastromental derecha, que está por la curvatura menor, pero por la parte del conducto pilórico, y aquí esta va a drenar hacia la vena mesentérica superior. Luego tenemos la inervación parasimpática del estómago, que va a estar dada por el nervio vago izquierdo y derecho. La parte anterior del estómago va a estar inervada por el nervio vago izquierdo y va a originar las ramas gástricas anteriores, y el nervio vago derecho va a inervar todo lo que es la parte posterior del estómago y también va a originar los ramos gástricos posteriores. Luego tenemos el drenaje linfático.
El drenaje linfático va a estar acompañado por la circulación arterial. En la parte superior, por donde está el cardias y el fundus, vamos a encontrar los nódulos linfáticos gástricos y también nódulos linfáticos pancreatoesplénicos. Por toda la curvatura mayor del estómago vamos a tener los nódulos linfáticos pancreatoduodenales y por la parte de donde está el canal pilórico vamos a tener los nódulos linfáticos pilóricos. Listo, después entonces de haber revisado esta parte de anatomía, vamos a continuar con la parte de fisiología. Entonces, principalmente, pues tenemos que tener que el estómago tiene unas funciones principales que hay que tenerlas en cuenta para entender ya más adelante todo su funcionamiento. Entonces, tenemos el almacenamiento de alimentos, la exposición de los alimentos al ácido que va a producir, pues, frente a todo esto que, pues, ingresa al estómago, proveer una barrera que nos va a impedir el paso de los microorganismos al intestino y una mucosa protectora que va a combatir contra sustancias endógenas y exógenas. Acá vamos a hablar principalmente de unas células que vamos a encontrar a nivel pues, del estómago, que pues es importante que primero las conozcamos, sepamos un poco su función, qué es lo que van a secretar para más adelante entender toda la fisiología como tal. Entonces primero tenemos las células mucosas del cuello, estas van a producir moco y van a ser estimuladas por la secreción tónica y la irritación de la mucosa. Tenemos que la función principal de estas va a ser la barrera física entre la luz y el epitelio. A continuación vamos a tener las células parietales, van a ser productoras de ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Estas van a ser estimuladas por la liberación de gastrina, de histamina y de acetilcolina y su función va a ser la activación del pepsinógeno, la eliminación de bacterias, la desnaturalización o ruptura de proteínas, la formación de complejos con la vitamina B12 para pues toda su absorción, que más adelante vamos a hablar de eso. Las células similares a las enterocromafines van a producir histamina, van a ser estimuladas por la acetilcolina, la gastrina y la adrenalina, y su función va a ser la de estimular la secreción de ácido. Vamos a continuar con las células endocrinas gástricas, estas van a producir grelina, su mayor estímulo va a ser el ayuno, y su función principal va a ser estimular toda la secreción de ácido y la motilidad gástrica, va a aumentar la ingesta de comida y la ganancia de peso. Vamos a tener también las células pépticas o principales, van a producir pepsinógeno. Estas van a estar estimuladas por la acetilcolina, el ácido gástrico y la secretina, y su función principal va a ser la digestión y ruptura de las proteínas. Y por último vamos a encontrar las células D y las células G, las células D encargadas de producir somatostatina, van a ser estimuladas por la producción de ácido en el estómago y van a inhibir la secreción de ácido, disminuyen las secreciones endocrinas y paracrinas y el flujo sanguíneo y la motilidad. Las células G, que van a ser productoras de gastrina, van a ser estimuladas por el péptido productor de gastrina, la acetilcolina, los péptidos y aminoácidos y un pH elevado, y su función principal va a ser la estimulación y secreción de ácido, van a participar en la maduración y diferenciación de las células parietales y de las células de tipo enterocromafín. Acá podemos ver una imagen donde pues, nos ubica más o menos las células donde podemos encontrarla dentro de cada una de las partes que nos mencionó Sara anteriormente. Entonces tenemos la parte del moco como tal, vamos a encontrarla a nivel del cuello, vamos a tener a nivel del cuerpo las células parietales y las células D, y a nivel del fundus vamos a encontrar las células productoras de pepsinógeno o simógenas y las células G. Ya entonces, como tal, para hablarles un poco ya más de la función, primero vamos a hablar de la secreción de ácido clorhídrico como tal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que tiene 3 vías principales que van a estimular a todas las células parietales para generar la secreción de ácido. Entonces, ¿qué tenemos? La primera es la vía neuronal que actúa a través de la acetilcolina. La segunda va a ser una vía de estimulación paracrina por histamina secretada por las células de tipo enterocromafín. Y la última es una estimulación hormonal a cargo de la gastrina. Entonces, después de esto vamos a tener que la última principalmente va a actuar a través de la interacción con los receptores de colecistoquinina y estos en las células pues, de tipo enterocromafín que van a liberar histamina y a su vez van a interactuar con receptores de histamina en las células parietales. Estas 3 vías vamos a tener que van a estar actuando simultáneamente y van a generar cascadas de AMP cíclico, lo que nos va a estimular la activación de la bomba de protones en las células parietales y esto nos va a estimular toda la secreción pues, del ácido como tal.
Ya para hablar entonces, después de esa producción de ácido, vamos a tener unas fases de regulación de la secreción de este mismo ácido. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a tener tres fases principales. Pues teniendo en cuenta primero que el ácido es el que nos va a facilitar la digestión de las proteínas, toda la absorción de los pues, distintos nutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina B12, y además nos va a hacer una acción protectora contra todos estos microorganismos que habíamos hablado al principio. Entonces, dentro de la fase cefálica se va a tener en cuenta que va a darse antes de que la comida sea ingerida, va a ocurrir en el estómago y este es preparado para recibir todo el bolo alimenticio a través de centros cerebrales. Estos van a responder a estímulos tanto visuales, de olfato, de sabores y hasta de pensamientos que estén relacionados con la comida. Entonces, todo esto se va a dar por una vía vagal que van a activar neuronas entéricas que van a liberar acetilcolina. Estas van a actuar directamente sobre las células parietales y las células de tipo enterocromafin y sobre el péptido liberador de gastrina. Sobre las células G, que son pues, las que van a estimular precisamente esta secreción de grelina. Luego vamos a tener la fase gástrica, donde vamos a tener que es la fase más importante de estas tres. Vamos a encontrar la presencia de alimento en el lumen gástrico y va a estimular esto los receptores químicos y mecánicos, y es así como los aminoácidos, los péptidos, van a ser capaces de estimular toda esa liberación de gastrina a partir de las células G, como mencionamos anteriormente, y se va a generar una distensión gástrica que va a disparar receptores que van a iniciar toda esta vía neuronal refleja para la liberación de acetilcolina o del péptido liberador de gastrina. Y por último, vamos a tener la fase intestinal, que esta fase va a aportar solo una pequeña porción de secreción gástrica, teniendo en cuenta que la más importante es la parte de la fase gástrica, pero también vamos a tener que sus mediadores, digamos que dicen que aún son un poco controversiales, entre los que podemos encontrar el neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina, el cual va a actuar sobre las células D para inducir toda esta liberación de somatostatina, pero también se piensa que en esta fase realmente lo que nos puede servir más, adicional a esa producción también de ácido, es para esterilizar cualquier remanente alimenticio gástrico y prepararlo para el siguiente alimento que pues va a llegar. Entonces acá vamos a hablar también de unas sustancias que van a ser importantes para toda esa degradación de las proteínas, pues de los diferentes nutrientes que van a ingresar al organismo. Entonces tenemos que el pepsinógeno va a ser secretado por las células pépticas y mucosas de las glándulas gástricas. Vamos a encontrar que existen pues distintos tipos de pepsinógenos y todos van a estar inicialmente inactivos. ¿Qué va a pasar? Cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, estos se van a activar transformándose en pepsina, que ya va a ser la enzima proteolítica y va a ser la que va a estar activa en este momento. La pepsina, entonces vamos a tener que se encarga de digerir los productos proteicos de la dieta, principalmente aminoácidos, como podemos ver acá, que van a ser potentes estimuladores de la liberación de gastrina y la secreción de ácido. Vamos a tener otra sustancia importante que va a ser el factor intrínseco. Este va a ser producido en las células parietales junto con la secreción de ácido clorhídrico y este va a ser esencial para la absorción de la vitamina B12, que fue una de las que mencionamos al principio. Entonces, ¿qué vamos a tener? El factor intrínseco se va a unir con la cobalamina o la vitamina B12 también llamada para permitir su absorción en la mucosa del hilio. Acá, ¿qué va a pasar? Mediante el receptor que se encuentra en los enterocitos, o sea, a nivel duodenal, vamos a tener que nos va a permitir pues todo ese transporte. Entonces vamos a encontrar que en algunos casos, alguna literatura, algunos autores mencionan que la deficiencia del factor intrínseco, pues debido a diferentes factores como gastrectomía totales o anemias perniciosas, que son enfermedades que se caracterizan por la destrucción de la mucosa gástrica, especialmente la porción del fundus, junto con la pues, secreción deficiente de ácido clorhídrico o de la gastrina y secreciones biliares y pancreáticas, nos pueden llegar a sumar hasta un 75 o un 85% de las causas de deficiencia de cobalamina o vitamina B12 en los adultos mayores. Y acá ya, pues después de haber mencionado pues todo este proceso que nos permite toda la degradación, lo del ácido, la producción y eso, también vamos a tener otras funciones que mencionábamos al principio, que va a ser la motilidad y el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las principales funciones pues, del estómago, una de esas es la motilidad, que sirve para la acomodación y el almacenamiento de toda la comida que vamos a ingerir. Entonces, esto nos permite la trituración de partículas sólidas junto con su mezcla para una máxima exposición pues, de todas esas enzimas digestivas y la liberación de estas mismas de una forma pues, que sea armónica como homogénea hacia el duodeno. Además, vamos a tener que el esfínter esofágico inferior y el píloro también van a regular todo este tránsito y a través de ellos vamos a evitar que haya un reflujo de ese alimento.
Entonces, cuando el alimento va a ser ingerido, entra en la cavidad gástrica, se va a generar un reflejo vagovagal, disminuye el tono en la pared muscular, principalmente en la porción proximal, como podemos ver acá en la imagen, que permite la acomodación del alimento y pues digamos que no nos va a generar un aumento de esa presión intragástrica. Y bueno, pues teniendo en cuenta que el estómago es capaz de almacenar hasta 1500 litros, de 1000 a 1500, lo que nos mencionaba Sara al principio, cuando se produce toda esta distensión gástrica también va generando reflejos que contribuyen al inicio de procesos fisiológicos en los segmentos distales del tracto digestivo. Y es importante esto para pues digamos en la parte de la generación de saciedad pues como tal del organismo. Entonces, dentro de esta función de motilidad de vaciamiento vamos a tener como unas subfases. Entonces, vamos a tener la actividad de mezcla y vaciamiento postprandial, que tenemos que durante esta fase ocurren diferentes mecanismos de mezcla y trituración de nutrientes para formar el quimo, que es toda esa mezcla que se va a formar de alimento. Y la evacuación de este mismo hacia el intestino, teniendo pues en cuenta la capacidad digestiva y absortiva a nivel intestinal. Entonces, tenemos que en condiciones normales el estómago va a entregar al intestino aproximadamente 200 kilocalorías por hora, y en respuesta a esa distensión en la región proximal del cuerpo, del estómago, se van a originar unas ondas de contracción con una frecuencia de 3 a 4 por minuto aproximadamente, que en su inicio van a ser débiles. Pero cuando se empiezan como a propagar hacia nivel distal, van a aumentar progresivamente pues, esa intensidad, y esa máxima intensidad va a llegar cuando llega al antro y van a lograr una contracción casi completa pues, a nivel del píloro, lo que nos va a generar un movimiento de retropulsión que va a ser fundamental en todo este proceso de mezcla, de trituración, de homogeneización del alimento. Entonces, hasta que alcanza la consistencia de quimo. Durante toda esta actividad que mencionamos en esta fase, las partículas que alcanzan la consistencia de quimo van a lograr pasar a través del píloro, que conserva una luz aproximadamente de 2 a 3 milímetros de diámetro. Solo esas, las que llegan a esa consistencia de quimo y que son capaces de, que tienen menos de ese diámetro, pues van a ser las que van a poder pasar a través del píloro. Luego tenemos la segunda fase, que es la actividad de vaciamiento interpandreal. En esta vamos a tener que, una vez finaliza todo este periodo postpandreal, vamos a tener la actividad motora gástrica, que va a ser y de algunos segmentos del intestino que se realiza bajo el complejo motor migratorio, que lo que va a hacer es presentar en forma de ciclos que tienen una duración aproximadamente de 100 minutos y consta de 3 fases. La primera fase va a constituir del 50 al 60% de este ciclo y se caracteriza por una casi inactividad. Como podemos ver acá, solo vemos un pico de actividad, y solo con algunas ondas contráctiles ocasionales, pero que realmente no van a generar movimientos propulsivos. En la fase 2 vamos a encontrar que constituye un 20 a un 30% de todo este ciclo, va a aumentar la frecuencia de las contracciones, pero al igual van a seguir siendo irregulares, no van a generar fenómenos propulsivos. Y durante la fase 3, que es la que más nos interesa en este caso, sí ya va a tener una duración aproximada de 10 minutos y se van a empezar a generar ondas contráctiles propulsivas, que estas sí van a ser regulares, con una frecuencia de 3 ciclos por minuto más o menos. Y durante esta fase, el píloro, ¿qué va a hacer? Ya no va a estar tan cerrado con ese diámetro que mencionamos anteriormente, sino que va a permanecer totalmente relajado, lo que va a permitir que se dé el vaciamiento del contenido gástrico totalmente, es decir, todas esas partículas que no tenían el diámetro adecuado en la fase anterior para poder pasar al duodeno. Y ya como tal, para finalizar, entonces tenemos también que hay unos mecanismos fisiológicos que se van a activar para inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Qué vamos a encontrar? Estos mecanismos se van a activar cuando el volumen del quimo que entra en el duodeno supera todos esos mecanismos de digestión y de absorción. Entonces se van a desencadenar múltiples reflejos que van a ser originados en la pared pues, del duodeno a través del sistema nervioso entérico, que van a inhibir todo este proceso de vaciamiento gástrico. Entonces, dentro de los mecanismos más frecuentes que encontramos pues en la generación de estos reflejos inhibitorios son el grado de distensión duodenal, la presencia de algún grado de irritación de la mucosa duodenal, el grado de acidez y osmolaridad del quimo, y la presencia de productos de la digestión de proteínas y grasas. Adicional, también nos mencionan unas hormonas que son importantes, que están asociadas con esta función de inhibición, que son la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. Bueno, listo, eso es todo lo que teníamos por contarles en nuestra charla del día de hoy. Espero haya sido de su agrado, que les haya ayudado pues a recordar a los que ya habían visto esto, a los que no lo han visto pues que hayan tenido como un abrebocas de este tema, que es muy importante no solo pues para su carrera, sino también
pues para de aquí en adelante los temas y las charlas que vamos a manejar durante este módulo. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Cami, y a Sarita por hacer esta excelente presentación y obviamente a todos los asistentes de la reunión, pues agradecerles por estar siempre acá y recordar pues estos temas. También recordar que estas charlas en este nuevo módulo van a ser solamente de media hora para que sea mucho más dinámico y que todos podamos disfrutar de manera más amena todos los temas. Pues agradecerles a todos por su asistencia y eso sería todo por el día de hoy. Algo rápido antes de que se vayan, y es que ahora las conferencias van a tener esta duración. Digamos que queremos hacer algo un poco más enfocado, como les venía diciendo al inicio de la conferencia, entonces es por eso mismo que el tiempo de las conferencias también va a disminuir un poquito. Creemos que mantener una conferencia durante 45 o 60 minutos a veces es un poco complejo, y más cuando uno llega de un hospital, más cuando llega uno de una rotación. Entonces ahorita la idea es que las conferencias sean de 25 o 30 minutos, otros 5 o 10 minutos de preguntas en caso de que hayan, y ya. Creemos que es la forma adecuada de manejarlo durante este semestre, ya haciendo un retorno a la presencialidad. Y no despedirnos sin antes pues hacerles la invitación para que sigan pegados al grupo, para que por favor digan a sus compañeros de semestre lo que estamos haciendo. Realmente es un grupo de cirugía, pero es un grupo que está abierto para todas las personas que quieran aprender un poco más. No solamente de técnicas de abordajes quirúrgicos, sino creo que es un aprendizaje bastante necesario en la vida del médico general, bastante necesario del médico en sí, sea la especialidad que sea. Así que ahora sí, ya con eso terminamos. Muchas gracias a los presentes y a los expositores. Muchas gracias.